7 errores al configurar tu cámara Sony para video. En este momento estoy grabando con mi iPhone 14 Pro. El audio es directamente del teléfono. De este lado tenemos un iPhone 15 Pro. Entonces, configurar una cámara es como conducir un auto, ¿sí? Todos sirven para lo mismo, pero cada uno tiene los botones en lugares distintos. Entonces, el primer error es no formatear la cámara, ¿sí? Para hacer este ejercicio te recomiendo que la formatees para que todos los ajustes los tengas tal cual yo los tengo en este momento. Esto es una Sony A7S3. Entonces ya la tengo configurado el dial en el modo video. Entonces, importante, formateamos la cámara y la ajustamos en modo video el dial. El segundo error es no configurar la resolución y los fotogramas por segundo. Vamos a ir aquí a menú, a la primera pestañita y en calidad de imagen, formato de archivo, vamos a utilizar la mayor calidad, que en este caso es 4K. Iremos aquí a ajuste de película y en grabar ajuste lo vamos a poner en la mayor calidad si la tarjeta de memoria no lo permite. Es muy importante que utilicemos una tarjeta de memoria que logre soportar los archivos que la cámara arroja. Aquí tenemos una que es de Sony y otra que es de SanDisk, que es Extreme Pro. Entonces yo prefiero grabar con esta tarjeta de memoria SD como la normal que siempre hemos visto, porque no la deja introducir en el computador, no tenemos que utilizar adaptadores, entonces solamente vamos a trabajar con esta. Esta cámara tiene dos slots. Entonces tiene como el slot 1 y el slot 2. Entonces solamente vamos a utilizar el slot 1 y ahí ya cerraremos la compuertica. Entonces de nuevo vamos aquí a formato de archivo, vamos a configurar al máximo. Pero entonces aquí donde dice grabar ajuste, entonces ya te das cuenta que 150 megabytes es el formato máximo que soporta la tarjeta de memoria para que así la grabación salga lo mejor posible. ¿Listo? Entonces, aquí en velocidad de transmisión de grabación vamos a trabajar a 60 cuadros por segundo o 120 cuadros por segundo si queremos cámara lenta. 60 fotogramas por segundo para una velocidad, digamos, lenta moderada y 120 fotogramas por segundo para una velocidad lenta, aún más lenta, sí, casi pues el doble, ¿no? Yo realmente siento que 60 fotogramas por segundo está bien para la mayoría de situaciones. Así que, bueno, eso es en el caso que vayamos a trabajar cámara lenta. Si no, entonces vamos a trabajar a 24 fotogramas por segundo. Si vamos a grabar, digamos, una entrevista, algo en velocidad normal, como es este caso, entonces vamos a quedarnos con esta, ¿listo? Y entonces ahí ya tenemos configurados la resolución. Entonces la máxima 4K y fotogramas por segundo en 24, ¿listo? No configurar la velocidad de obturación teniendo en cuenta los fotogramas por segundo. Es muy importante que lo ajustemos en el doble. Entonces, si vamos a trabajar a 24 fotogramas por segundo, ajustemos la velocidad de obturación en el doble, que en este caso sería 1/48, pero la cámara nos deja trabajar un valor aproximado que es 1/50. Entonces está más que bien. ¿Qué llega a pasar donde no ajustemos la velocidad de obturación al doble de los fotogramas por segundo? Si nosotros lo trabajamos en un valor menor, como por ejemplo 1/4, y mueve las manos, saluda hacia la cámara, como te das cuenta, ese movimiento no es natural, ese no es el movimiento que percibimos con nuestros ojos. Y si lo ponemos en un valor superior, ¿sí? Digamos como 1/500, vuelve a mover la mano, el movimiento borroso, el movimiento tal cual, como les digo, como lo percibimos en la vida real, no se va a ver. ¿Listo? Entonces vamos a configurarlo en 1/50, vuelve a mover la mano y ahí ya tenemos un movimiento borroso natural. Entonces es muy importante trabajar la velocidad de obturación, sobre todo se nota cuando alguien se está moviendo de esta manera. También cuando grabamos agua, por ejemplo que grabamos, no sé, estamos haciendo un video de un hotel y grabamos una ducha. Si trabajamos una velocidad de obturación por encima del doble de los fotogramas por segundo, se van a ver como las gotas de agua, no se va a ver natural porque así no es como lo vemos en la vida real. ¿Listo?
Entonces, si vamos a trabajar cámara lenta, si vamos a trabajar 60 fotogramas por segundo, ajustaremos la velocidad de obturación en 1/125, ¿sí? Que es el valor que le sigue, o sea, digamos que sería 1/120, pero pues aquí la próxima es 1/125. Y si vamos a trabajar 120 fotogramas por segundo, pues aquí ya tendremos que trabajar la velocidad de obturación en 1/250, ¿listo? Ya que es el valor más próximo. Entonces lo vamos a dejar en 1/50, ya tenemos configurada la velocidad de obturación. Bueno, quiero decirles que igual podemos nosotros utilizar el efecto, digamos que vuelve a saludar a la cámara, ese movimiento de cámara lenta perdón, no, sino como de movimiento borroso para muchas otras situaciones, o sea, como ya un estilo más creativo. De pronto en muchas películas como que ponen ese efecto y es como que la persona está, no sé, de pronto como alcoholizada, drogada o algo así, se ve como que todo está borroso en su entorno. Entonces ya digamos que para ese tipo de efectos, también como digamos en un videoclip, se suele utilizar mucho. También para hacer time lapses es súper importante, como que la gente que se mueva se vea borrosa para que realmente se sienta ese movimiento. Entonces digamos que ya una vez sabemos cómo funciona este ajuste, ya sabemos cómo utilizarlo. Bueno, también si trabajamos la velocidad de obturación en un valor superior al doble de los fotogramas por segundo, esto se utiliza mucho para grabar deportes, por ejemplo, en donde queremos como que si ponemos la cámara lenta, que realmente el movimiento de la persona que va a agarrar el balón o algo así, como que se vea súper claro, que se vea súper nítido cada movimiento. También si queremos extraer un fotograma, pues está bien porque no va a quedar como movida la imagen, sino va a quedar congelada. Entonces, bueno, en esta ocasión vamos a trabajar 1/150 porque digamos que, como les digo, es para que el movimiento se vea tal cual como lo percibimos con nuestros ojos. Entonces, una vez ya tenemos configurada la resolución, los fotogramas por segundo y la velocidad de obturación, pasamos con el ISO. Entonces hay algo muy importante aquí hablar, y es que nosotros podemos trabajar el ISO, digamos, bien en automático por defecto, y es para que la imagen salga correctamente expuesta automáticamente, que no nos salga ni muy clara ni muy oscura. Pero también la podemos trabajar manualmente, digamos, la podemos poner en 80, que es un valor mínimo en el caso de esta cámara. En algunas otras cámaras el valor mínimo es 100, en otras es 400, en otras es 800. Pero digamos que aquí lo importante es tener en cuenta que en muchas cámaras tienen un ISO que se llama ISO nativo, ¿sí? Entonces el ISO nativo es un valor en el que la cámara da el mayor rango dinámico. Eso significa que, digamos, las zonas más claras y más oscuras de la imagen se van a ver con detalle. Entonces, si nosotros lo configuramos en 800, el detalle de esa zona se va a ver al máximo, tal cual lo permite la cámara. Si trabajamos el ISO en un valor mayor o inferior, puede que el rango dinámico no sea el mejor. El ISO depende muchas veces del perfil de color. Ahorita ya enseguida vamos a configurar esto. Digamos que las cámaras últimamente vienen con perfiles de color que también ayudan a que el rango dinámico sea mayor. Recordemos, el detalle en las zonas más claras y más oscuras sea mayor, que el control en postproducción sea más flexible, que los colores no salgan como tan vivos, sino que quede como cuando uno tiene un dibujito de esos de prekinder y a uno le coloreaban por encima con ese colorcito súper suavecito y uno ahí sí después retenía bien. Entonces tal cual es lo que hacemos aquí en la cámara, como que nos colorea suavemente la imagen, pero ya la idea en edición es ponerle el color que nosotros queramos. Entonces ya enseguida vamos a configurar eso, ya que en Sony hay muchísimos perfiles de color, entonces hay que saber identificarlo bien para que los colores salgan de la mejor manera. ¿Escuchan esa música de fondo? Esa música es lo que hace que sigas viendo, ¿sí? Esa música es lo que tú digas, este video realmente se siente algo de calidad, ¿listo? Independientemente de las cámaras con las que estemos grabando aquí. El sitio que yo te recomiendo para descargar toda tu música, para hacer comerciales, que realmente tus videos se vean caros, sí, que se vean pro, es Artlist. Esta es la mayor plataforma que hay. Yo me acuerdo que yo empecé a trabajar con ellos porque a mí me encantaba trabajar pues con la música de la biblioteca, y de repente yo dije como realmente quiero trabajar con ellos, o sea, quiero recomendarlos, pero me encantaría que apoyaran el proyecto como para hacerlo crecer más. Y así pasó. Entonces, muchas gracias, Artlist, por patrocinar este video y todos los que vendrán. Ya sabes que en este sitio puedes encontrar la música perfecta para tus videos. Está llena de filtros para que encuentres la pista que es y hacer de tus videos una pieza audiovisual única que se diferencie del resto. Una vez hemos configurado la resolución, los fotogramas por segundo,
la velocidad de obturación y el ISO. El error que viene es configurar la apertura en lo máximo. Esto puede sonar un poco curioso y es porque la apertura, como ven, aquí tenemos que identificar el botoncito que la mueve. La apertura está acompañada de la letra F y nosotros lo podemos configurar en lo máximo que nos permita el lente. Entonces en este caso este lente nos permite abrir la apertura al máximo, que es 2.8, pero hay otros lentes que lo deja abrir máximo hasta 4, ¿sí? O que lo deja abrir máximo hasta 5.6. Entonces, como se dan cuenta, se va oscureciendo la imagen. Aquí lo que hay que ver es que el lente realmente nos sirva tanto para situaciones del día y situaciones de noche o situaciones de poca luz, como es este caso. Entonces yo recomiendo siempre un lente con una apertura de 2.8 o de 2 o de 1.8 o de 1.4, porque así va a poder ingresar más luz al sensor, lo que significa que vamos a poder tener una imagen más clara. Hay muchos lentes que en su apertura máxima no se ve muy nítido. Entonces nosotros aquí lo que tenemos que hacer es acercar la imagen. Entonces primero tenemos que configurar el enfoque en manual y luego tenemos que ir por aquí a, digamos que presionar 2 veces en la pantalla en el caso de esta cámara y luego empezar a mirar si realmente la imagen se está viendo totalmente nítida, ya que esto puede variar dependiendo de la apertura. Entonces en algunas cámaras, digamos que en su apertura mayor, como es 1.8, digamos en lentes 50 milímetros por ejemplo, cuando abrimos la apertura al máximo, que es 1.8, 1.4, 1.2, por lo general es en esa apertura la imagen no se ve nítida y hay que cerrarla un poco a 2, a 2.8 para que realmente el detalle se vea bien, listo, y no se vea borroso. Entonces tenemos que hacer diferentes pruebas, acercar la imagen y decidir si en la apertura en la que está es la correcta para que la imagen se vea bien nítida. En este caso, veo que aquí en 2.8 está bien, sin embargo, digamos que la voy a cerrar a 5.6, pero bueno, aquí voy a subir un poquito el ISO para que no se me oscurezca tanto. Vuelvo a acercar la imagen y la verdad no veo, digamos que así aparentemente mucho cambio. La idea es hacer como diferentes pruebas con diferentes aperturas para que se den cuenta como en qué apertura el lente da su mejor desempeño. Volvemos a bajar aquí el ISO a 800 y el siguiente error es no fijarnos en el exposímetro. El exposímetro es esta herramienta que tenemos por aquí abajito, nos indica básicamente si la imagen está muy clara o muy oscura. Entonces, en este caso está un poquito sobreexpuesta, está con un valor +1 y puede ser por esas zonas que están como por allá atrás, ¿sí? Que están un poquito blancas, un poquito claras. Entonces aquí lo que nosotros tenemos que hacer es empezar a jugar con los diferentes ajustes para que ese valor esté en 0, ¿sí? Entonces digamos, lo que yo les recomiendo es cerrar un poquito la apertura y ahí ya lo tenemos en 0.0 y ahí ya tenemos nuestra imagen bien expuesta, ni muy clara ni muy oscura. Puede que en la cámara lo veamos algo diferente, puede que en la cámara, en la pantalla de la cámara lo veamos un poquito claro o lo veamos un poquito oscuro, pero ya cuando lo pasamos al computador la imagen luce diferente. Entonces esta herramienta llamada exposímetro es lo que nos va a indicar que la imagen no está ni muy clara ni muy oscura. Bien. Es muy importante no sacrificar otro valor, digamos no podemos sacrificar la velocidad de obturación para lograr exponer correctamente la imagen, porque recordemos que si movemos este ajuste ya los movimientos que les digo, los movimientos borrosos, tal y como los percibimos en la vida real, no se van a ver de esa manera. ¿Listo? Igual, podemos digamos que aquí hacer diferentes pruebas, también empezar a ver como que no se esté perdiendo el detalle en esas zonas que nosotros queremos. Puede estar un poquito sobreexpuesto o un poquito subexpuesto, pero ya si está en un valor muy superior, digamos aquí subimos el ISO y digamos está así y ya está titilando, ya ahí nos está diciendo la cámara como la imagen está perdiendo full detalle en las zonas más claras, ¿listo? Y cuando lo movemos a un valor contrario, digamos, ahí si ponemos la imagen oscura, entonces ya se dan cuenta que el valor que pone aquí es un valor con un signo negativo. Listo, en este caso -2, y si cerramos aquí un poquito más la apertura empieza a titilar y si empieza a titilar con un valor negativo nos dice como la imagen está muy oscura. Listo. El siguiente error es no ajustar el balance de blancos. Digamos ahorita son las 12:30, el sol que está ingresando pues está, digamos que la luz es blanca.
En la mañana la luz tiende a ser un poquito azul antes de salir el sol, o sea, el color del ambiente, y una vez sale el sol como que se pone totalmente naranja, y en la tarde se pone naranja, y una vez se oculta el sol, el ambiente se torna frío. Entonces debemos tener en cuenta estas cosas. Debemos tener en cuenta que las zonas blancas realmente se vean blancas si estamos, o sea, si ese es el objetivo que nosotros queremos, ¿no? Entonces aquí ha salido ya un poquito más el sol, y como se dan cuenta ya la exposición ha variado, ya me dice que está en +2. Entonces aquí tenemos que cerrar un poquito la apertura y tener en cuenta esas cosas, ¿no? Si vamos a trabajar con luz natural, debemos tener en cuenta que la imagen no se nos vaya a subexponer o se nos vaya a sobreexponer. Pero bueno, vamos a hablar aquí del balance de blancos. Entonces el balance de blancos lo encontramos presionando la tecla FN. AW significa Automatic White Balance. Entonces nosotros lo podemos configurar en luz diurna, y aquí, como se dan cuenta, ya la imagen se ve como con un tono naranja. En sombra se ve aún más naranja, nublado, bueno, como intermedio, incandescente ya se ve azul. Entonces debemos tener en cuenta esto para que los colores de la imagen salgan naturales. ¿Listo? Nosotros podemos ir aquí a donde dice K, que es para configurar en grados Kelvin, y aquí entonces ya sería nosotros mover manualmente este ajuste y dejarlo en un valor en el que, digamos, la temperatura luce bien. En este caso 4500, siento yo que el color de la piel se ve bien, las zonas blancas se ven totalmente blancas, porque ya si lo subimos mucho, la imagen se ve con una tonalidad naranja, y si lo bajamos mucho, ya la imagen se ve con una tonalidad fría. Entonces lo vamos a dejar en 4500, que es el valor en el que yo siento que los colores se ven naturales. ¿Listo? Porque puede que en algunas ocasiones la cámara sí reconozca la temperatura del ambiente e intente compensarla un poco para que se vea natural, pero en otras veces no funciona de esa manera. Así que yo prefiero dejarla en manual y estar súper pendiente que la exposición esté bien, que la temperatura esté bien todo el tiempo. Y en esos cambios de exposición, la idea es, digamos, poner imágenes de apoyo, poner, digamos, que cositas para evitar que el espectador se dé cuenta que, oiga, aquí el color ya se ve diferente, la exposición se ve diferente. La idea es que eso no se convierta en un distractor, ¿no? Entonces ahí podemos jugar después en edición con varias cositas. ¿Listo? El siguiente error es no activar un perfil de color. Como les estaba diciendo, esto es un ajuste que no está disponible en muchas cámaras, pero en otras sí, y hay que saberlo utilizar para no dañar los colores de nuestra imagen. En el caso de Sony, bueno, de esta Sony, vamos a presionar la tecla FN, y aquí en donde dice perfil de imagen, mira hacia la cámara, porfis, vamos a empezar a mirar, vamos a empezar a navegar por el menú, y se dan cuenta que el color va cambiando. Entonces aquí lo que nosotros tenemos que ver es en qué perfil realmente la imagen se ve como lo más cerca al resultado que nosotros queremos. Cuando nosotros activamos un perfil de color, lo que estamos haciendo es diciéndole a la cámara, quiero que me des tu máximo potencial. Si nosotros dejamos este perfil de imagen desactivado, los colores se van a ver un poco intensos, el contraste va a ser un poco intenso, o sea, como que las zonas oscuras se van a ver muy oscuras y las zonas claras se van a ver muy claras. Entonces la idea es que no se vea así, sino que, digamos, por ejemplo, aquí en el perfil de imagen PP1 se ve que la imagen se ve más equilibrada, si no está tan contrastada. Por lo general se suele utilizar en S-Log 3. Entonces, digamos, el PP1 es el que nos deja manejar ese perfil de color, que es S-Log 3. Porque, digamos, en otro perfil de color, digamos, aquí es HLG3, aquí en este otro que tenemos aquí es Cine 2. Entonces, digamos que ahí tenemos que empezar a mirar cuál nos funciona mejor, pero yo recomiendo muchísimo utilizar S-Log 3 y cambiar el modo de color. Yo suelo trabajar con el modo Pro y siento yo que este se ve bastante bien. Entonces aquí vamos a acercar un poquito la imagen. Listo. La cámara A7 III de Sony es una de las cámaras más vendidas en la historia del filmmaking hasta el momento, y en esa, por ejemplo, el S-Log 3, hay que saber trabajar ese perfil de color muy bien, porque suele darle como un tono magenta al sol no, sino al cielo. Las pieles se ven también con un tono como que no es. Entonces en Sony los perfiles de color cambian de una cámara a otra, así que es importante ver cuál funciona mejor en la que tengas, para que así los colores salgan de la mejor manera. Es un ejercicio que hay que hacer para realmente conocer la cámara.
Entonces ya una vez hemos hablado de todos estos ajustes, el último que nos queda es el enfoque. Bien, el último error es no configurar el enfoque adecuadamente, porque en muchas situaciones el enfoque empieza a saltar de a poquitos y es muy importante que el enfoque esté en el ojo. Entonces digamos aquí, pues ahorita ya lo había configurado en manual y así, como les digo, es muy importante que el enfoque esté en el ojo. Listo, nosotros podemos dejarlo en automático, pero puede que en situaciones de poca luz, puede que si la persona se mueve mucho, la cámara como que no logre identificar eso y se nos desenfoque, y realmente arreglar un desenfoque es prácticamente imposible. Entonces aquí tenemos que acercarnos a la cámara y ver bien que el enfoque esté en el punto que tiene que estar, que en el caso de una persona que va a hablar a la cámara es en los ojos. ¿Listo? Entonces ya tenemos configurada resolución en la máxima, 4K, fotogramas por segundo, en lo mínimo que nos permite la cámara, que es 24. Ya tenemos la velocidad de obturación configurada al doble, los fotogramas por segundo. Ya tenemos configurado el ISO en el valor nativo, en el valor en el que la cámara da su mayor desempeño en rango dinámico, mayor detalle en zonas más claras y más oscuras. Ya tenemos configurada la apertura en un valor en el que el exposímetro no esté ni con un valor positivo ni con un valor negativo. Digamos que bueno, ahí lo acabé de cerrar un poquito más y ya está en 0,0, pero ahorita puede que vuelva a salir el sol y se me vuelva a estallar la imagen. Entonces debemos tener en cuenta todo el tiempo eso para que la imagen vaya a salir bien expuesta. El balance de blancos configurado en un valor en el que la imagen no se vea ni con una tonalidad cálida ni con una tonalidad fría. Y por último, el perfil de color. ¿Listo? El perfil de color, jugar con los diferentes perfiles de color que hay para que la imagen salga con el mejor rango dinámico y con los colores más naturales, por lo menos en las pieles. ¿Listo? Que ahí es donde uno dice como que, oiga, este video se ve raro, ¿no? Y es cuando uno ve el color de la piel como con una tonalidad magenta o uno la ve como muy naranja, como un color de pollo asado. Entonces tenemos que evitar todo eso. ¿Listo? Realmente eso es todo por este video. Muchísimas gracias aquí a la señorita Angélica, que duró casi media hora ahí sentadita sonriendo a la cámara. Ingresa a arles.com. Arles.com. Ingresa a... Suscríbete a Kaipa Media. Gracias a él este video fue posible. Aquí nos facilitó la Sony A7S III, el iPhone 15 Pro y también este espacio. Y gracias desde luego a ustedes por quedarse hasta este punto del video. Un abrazo gigante. Gracias.